Por el momento y hasta ahora, lo que se está viendo los números es que tanto los fondos de inversión están creciendo, como también la cantidad de proyectos a inicio de trámite, lo que eventualmente nos podría dar inicios de obra en enero, febrero del próximo año. Muchos piensan que los fondos de inversión son capitales de empresas o algo por el estilo, que también hay, pero los fondos de inversión son un grupo de personas o empresas que se unen para financiar un proyecto, y no estamos hablando de 2 o 3. En algunos fondos de inversión son 100 personas. Cuando yo entrego mi proyecto a la municipalidad, a la dirección de obras municipales, y ellos la aprueban, el proyecto y tiene una vigencia de 2 años para iniciar obras, ¿ya? Esta mala noticia, que es el vencimiento de 319 permisos de edificación, más problema para mí como alcalde, porque tengo que administrar más viviendas. Claro, y los vecinos no quieren más edificios. Y los vecinos no quieren más edificios. Entonces, es traer más gente a mi comuna, y yo no tengo tantos recursos para administrar una comuna. Entonces, al final, los incentivos no están bien o no están bien pensados. Bienvenidos, queridos amigos, a una sesión más del podcast de CBA Capacitación en alianza con el Doctor Construcción. ¡El aplauso! Gracias por el aplauso nuevamente y por la invitación, Cristian. Sí, como siempre, muy feliz de estar acá contigo compartiendo las noticias que nos importan del sector de la construcción. Muy buena, queridísimo doctor, porque el día de hoy tenemos un programón. El día de hoy vamos a hablar de 4 noticias que son importantes. Ojo, tenemos 2 positivas y 2 negativas. Las vamos a tirar en el orden de una buena y una mala, para que se entienda. Así que partamos con la primera. Buena noticia para el sector inmobiliario. Fondos de inversión se expanden ante restricción bancaria, según el último informe de Colliers. Histórico vencimiento de permisos de edificación. Según el informe de TokTok, este semestre se vencieron 319 permisos de edificación, que corresponden al 41% de los proyectos totales. Y tenemos una leve victoria. ¿Leve victoria en qué, doctor? Es la ley que regula la permisología. Y también hablaremos acerca de los nuevos proyectos que nacen. Para terminar positivamente, vamos a hablar de los proyectos que hoy en día están en futura aprobación, como los proyectos de inmobiliaria tánica y algunos proyectos multifamily. Todos estos temas, queridos amigos, los hablaremos el día de hoy en este resumen mensual de agosto 2024 junto a Doctor Construcción. Y lo primero es lo primero. Tenemos que saludar a nuestros amigos auspiciadores de este súper programón a esta altura, el programón de los constructores, CBA Capacitación. Si quieres capacitarte, los mejores cursos de capacitación los vas a encontrar en www.cbacapacitacion.cl. Cursos de calidad, cursos de administración de obra, cursos de programación, eso y mucho más lo encuentras en CBA Capacitación. Y si, amigo constructor, amigo empresario de la construcción, te gustaría tener tu programa, tu podcast o tu comercial para tu empresa, no dudes en contactarnos para poder asesorarte. www.cbaconsultora.cl, proyectos audiovisuales, marketing digital y publicidad para empresas constructoras. Amigazo, después de esa super mención, partamos de una. Buenas noticias en el sector inmobiliario. ¿A qué nos referimos? Bueno, la buena noticia es que ante las restricciones bancarias, que todos ya hemos conversado en los otros capítulos del podcast y muchas veces también, que necesariamente las inmobiliarias necesitan fondos para poder partir unos proyectos, los fondos de inversión han logrado levantar más inversión, lo que permite generar mejor y más financiamiento para los futuros proyectos, que hoy en día es lo que tiene más trabado el inicio de nuevos proyectos. Esto no lo digo yo, ni tampoco lo dice solamente un artículo de prensa, sino que el último informe de Colliers indicó que los fondos habían crecido en torno a un 7% en el último semestre, lo que es una muy buena noticia porque es el primer indicio, antes de que partan los proyectos, el primer indicio es justamente la plata que se inyecta al sector inmobiliario también. Doctor, ¿y eso cómo repercute en el colega constructor que nos está mirando? Eso es muy positivo, a todos nos debería poner contexto, porque si nosotros contrastamos esa información también con el último reporte trimestral que entregó la CBC, que es la Corporación de Bienes Capital, ellos también han mencionado que la cantidad de proyectos que han ingresado a trámites de permiso también ha aumentado. Es decir, hasta por el momento y hasta ahora, lo que se está viendo en los números es que tanto los fondos de inversión están creciendo, como también la cantidad de proyectos
a inicio de trámite, lo que eventualmente nos podría dar inicios de obra en enero, febrero del próximo año. Doctor, y cuando alguien quisiera buscar más información, y de hecho se pregunta, ¿qué es el informe de Colliers? ¿Qué es Colliers como para buscarlo? Colliers es una consultora internacional que tiene muchas áreas y tiene para diferentes rubros, tiene para los proyectos industriales, residenciales, etcétera, y además trabaja mucho como broker inmobiliario. Y Colliers, si ustedes lo buscan en la página de Colliers directamente, pueden descargar los informes trimestrales y entre las noticias y los informes también como estos que tienen que ver con proyección de fondos de inversión, y eso permite que ustedes puedan descargar toda esta información y ver, por ejemplo, dónde está el mayor crecimiento de los proyectos industriales, etcétera. Y estos informes, cuando hablan de aumento de la inversión o que se expande la inversión, ¿son con las típicas inmobiliarias chilenas o son proyectos extranjeros que vienen a dejar recursos a Chile? Primero que todo hay que entender que es muy buena tu pregunta porque muchos piensan que los fondos de inversión son capitales de empresas o algo por el estilo, que también hay, pero los fondos de inversión son un grupo de personas o empresas que se unen para financiar un proyecto y no estamos hablando de 2 o 3. En algunos fondos de inversión son 100 personas o 100 y mezcladas empresas con personas que colocan su capital, lo que tengan a lo mejor ahorrado una persona en un fondo de inversión y entre 100 personas arman, por ejemplo, un fondo de 100.000 UF que permite levantar un edificio. Y eso es, lo que está mencionando hoy en día este informe es que la cantidad, el volumen de fondos de fondos de inversión ha crecido, lo cual no lo veíamos desde la pandemia, porque lo que estaba haciendo, entre comillas, la gente que quería invertir en inmobiliario era que sacaba los fondos. Es decir, yo ya no quiero apostar más al fondo inmobiliario, entonces retiro fondos. Hoy en día están incorporando montos los fondos. O sea, está volviendo la confianza. Ese es el mensaje. Está volviendo la confianza al sector inmobiliario. Y esto se va a ver representado, como lo conversamos, primero en proyectos. O sea, lo que es la construcción propiamente tal viene después del anteproyecto, Claro. después de la parte de los permisos. Que debiésemos ver más nivel de proyectos Exacto. en desarrollo, pero en la etapa de anteproyecto. Sí, o sea, es más pega para los arquitectos, es más pega para los ingenieros proyectistas eléctricos, ok, para allá es más quería pega ir. para los proyectistas sanitarios, es para los coordinadores de proyectos. Para todos ellos es un buen indicio porque los proyectos que estaban paralizados por fondo eventualmente pueden reactivarse y tener ese trabajo que estaba paralizado. Súper. Y después nosotros llegamos ahí en la época de la construcción. Exactamente. Más adelante. Doctor, cambiemos de tema. Hablemos acerca de una mala, o sea, ya hablamos de una buena, pero nos toca una mala. Hablemos acerca de este vencimiento de permisos de edificación. ¿Qué pasó en agosto con esto? Efectivamente, los permisos de edificación en general tienen una vigencia de 2 años. ¿Ah? Y digo en general porque depende del tipo de permiso, si está por etapa o no, etcétera. Hay algunos que se vencen un poco antes, un poco después. Es decir, cuando yo entrego mi proyecto a la municipalidad, a la Dirección de Obras Municipales y ellos la aprueban, el proyecto tiene una vigencia de 2 años para iniciar obras, ¿ya? Esta mala noticia, que es el vencimiento de 319 permisos de edificación, de acuerdo al reporte de TikTok, de TokTok, TikTok es la plataforma. Doctor el reporte- de construcción lo encuentra Sí, en ella. es una mala noticia porque son proyectos que estaban aprobados por las municipalidades, pero que no iniciaron obras. O sea, cuando uno habla de proyecto aprobado, significa que estamos en el nivel de etapa de anteproyecto. Y ese proyecto es un proyecto ya macizo, con cálculo, Exacto. arquitectura, especialidades, o un proyecto como de anteproyecto. De anteproyecto más que nada arquitectura, porque esto también es como un rezago ya del cambio de ley tributario de los proyectos de edificación. Hay que saber que el cambio tributario que hubo para el tema de la construcción, el crédito a las constructoras que se le llamaba, tenía que ver con que había un descuento del IVA de la construcción dependiendo de cuándo el proyecto había sido aprobado. Entonces, esto es como el efecto que tiene de que muchas inmobiliarias y personas naturales también ingresaron proyectos de edificación a la municipalidad para ser aprobados, para quedar dentro de la fecha límite para poder tener el crédito especial a empresas constructoras o el crédito del IVA, ¿ya? Pero son anteproyectos.
que cumplen con toda la normativa, porque para ser aprobado tienen que haber cumplido con la ordenanza y todo lo demás, y son anteproyectos. Y muchas de esas empresas o personas vendían el terreno con el anteproyecto aprobado, lo que hacía subir el precio del terreno, porque ya había una preaprobación de algo. Es como, mira, yo no te voy a vender solamente el sitio Eriazo, sino que te voy a vender el sitio Eriazo con una cabida arquitectónica, con un proyecto aprobado. Y eso, en teoría, subía el precio del terreno. Entonces hubo mucha gente que se apuró mucho en los ingresos, por lo tanto hubo en el 2020, 2021, 2022 hasta el 2022, hubo un incremento de metros cuadrados aprobados en la municipalidad. Y hoy esos permisos se están venciendo. O sea, de todos la cantidad de permisos se están venciendo. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Que si bien hay varios proyectos ahí que eran como de papel, por así decirlo, hay otros proyectos que sí eran importantes y así habían interés porque se ejecutaran. Ya, a ver, doctor, mire, yo creo que para algunos quedó claro, pero para otros no quedó claro. Me imagino. Me voy a poner en la posición del que no le quedó claro. Ya. Cuando uno habla de un permiso, uno se imagina que hay un desarrollador, una constructora, una inmobiliaria que pide la autorización, un permiso de edificación. Claro. Lo que acabamos de aprender es que adicional a eso existe también un dueño de un terreno Sí, que él hace un anteproyecto de papel de papel. y vende el terreno con el anteproyecto. Sí. Ah, mira. Hay eso no lo mucha, sabía. es verdad, mira, en lo personal yo conozco a dos amigos Ya. arquitectos, Sí. ¿ya? Que ellos se dedican a eso, a buscar terrenos, armar paños, que le llaman así, es lo que arman paños, diseñan un proyecto de arquitectura que cumpla con la normativa, porque es un proyecto de papel, le llamo, pero que tiene que tener la firma del arquitecto. Claro. O sea, debe haber un arquitecto responsable que haga todo el ingreso municipal, la corrección de observación, etcétera, y ellos después venden ese terreno con esa preaprobación. Con ese, más que aprobación, con esa preaprobación, con esa aprobación de permiso. Y el terreno adquiere valor, ¿ya? Porque ¿dónde está el riesgo inmobiliario hoy? Es que tú compres terrenos, Ujú. hagas tu cabida, veas que el proyecto es viable, ingresas a la municipalidad y la municipalidad diga, no, ¿sabes qué? No puede construir 10 pisos, puede construir 5. Y ahí el proyecto deja de ser viable y la inmobiliaria se queda entonces con un terreno que no es tan viable. Entonces, este grupo, entre comillas, de asesores, personas que arman paños y que ingresan los permisos, tienen un valor agregado a la industria. No es algo malo ni algo, ni al contrario, algo muy beneficioso. O sea, alguien se dedica a armar paños, te hace la aprobación y después te vende el terreno con un plus, porque evita el riesgo inmobiliario. O sea, la inmobiliaria después está comprando algo que sabe que puede construir. Claro. Oiga, doctor, una pregunta. ¿Qué es un estudio de cabida? El estudio de cabida es el estudio que se hace para ver, de acuerdo al porcentaje de constructibilidad que tiene el terreno, de acuerdo al porcentaje máximo de pisos, etcétera, y el plan regulador que tenga la comuna, es el máximo posible a construir dentro de un terreno. Y eso es un estudio de cabida, o también hay otros documentos con el certificado de informaciones previas, etcétera, que son parte de la documentación clave para partir un proyecto de construcción, sobre todo inmobiliario. Ok, entonces estamos hablando de que este vencimiento de permisos afecta al 41% de los permisos que teníamos. Eso es la región metropolitana. En la región metropolitana, efectivamente. O sea, de acuerdo al estudio, Del 100%, la mitad. casi la mitad se vencieron. O sea, estamos mal. Efectivamente. Sí, estamos mal, porque si bien hay muchos proyectos como los que te mencionaba, que son como más de papel, que son Claro. aprovechados, hay otros tantos que son en proyectos serio. de interés, claro, que son... y yo creo que mucho de la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento ha visto o ha pasado en su auto caminando cerca del metro de terrenos que están cerrados con demolición, por ejemplo, y que ya la serigrafía o la imagen de los departamentos se está borrando, definitivamente lo sacaron y está el terreno cerrado ahí y sin comprado, como listo para construir, y la construcción nunca partió. Yo creo que a muchos nos ha pasado que lo hemos visto ahí los terrenos medio abandonados. Doctor, ¿y cómo se podría hacer una relación entre nuestra primera buena noticia, que es que hay fondos de inversión para inmobiliarias, pero por otro lado, quizá hay una diferencia de épocas, Sí. los permisos se vencen? Exactamente. Como yo mencionaba, son 2 años. ¿Ah? De acuerdo al informe también existe otro potencial de permisos que se podrían vencer de aquí a fin de año, ¿ya? Esta buena noticia que hablamos al principio podría evitar que estos segundos permisos venzan, porque
es el permiso vence para iniciar obras. Ujú. Entonces, el truco está, por así decirlo, para todos los inmobiliarios, la gente que está, es cómo inicias obras. Claro. ¿Ya? Antiguamente bastaba con hacer un par de trazado, llevar a un notario que te sacara foto y el notario certificaba que la obra había iniciado. ¿Ya? Pero hoy la Dirección de Obras Municipales está más exigente y pide al menos haber iniciado las excavaciones y la construcción de las pilas. ¿Ya? Y eso se valida con notario. Entonces, si tú partes la construcción de las excavaciones o una parte de las excavaciones más la ejecución de algunas pilas y eso lo certificas ante notario, se da por iniciada la obra y el permiso continúa vigente. Ahí pueden pasar años, porque hay construcciones que pueden durar 5 años. Ahí ya es otro el plazo y ya el permiso ya no se vence. El único riesgo es que si tú esperas demasiado, por ejemplo, yo puedo decir, mira, voy a impedir que mi permiso se venza y espero 10 años, por ejemplo, para poder construir, es que cambie el plan regulador, cambie todas las aprobaciones y eso me impida después continuar con el permiso, porque si bien lo que nos ha enseñado hoy en día la permisología es que el permiso está aprobado, Ujú. pero no está escrito en piedra. Ya, perfecto, doctor. Bueno, pasemos al siguiente punto, a ver si encontramos un punto más positivo detrás Sí. de esta revisión de agosto del 2024. Hay una victoria en los trámites que regulan la permisología, perdón. Sí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto salió también muy conjunto con lo de los fondos de inversión que se expanden. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos mencionado, hay un proyecto de trámite, una ley que está en trámite respecto a mejorar la permisología. En palabras del ministro de Economía, el retraso que hay para la aprobación de nuevos proyectos de construcción es desesperante. Sí, Eso es una cuña directa de este. Doctor, pero para el que no tiene idea de permisología Sí. y recién se está enterando ahora, expliquemos desde la base y de ahí vamos para adelante. Es todo el trámite regulatorio que debe cumplir un permiso, que lo debe cumplir correctamente. Nadie dice que se salte en barreras, sino que pero que se haga más rápido y más ágil. Hoy en día, un permiso de construcción puede demorar entre 2 a 5 años. Y eso es demasiado. Imaginemos que hoy se esté ingresando un nuevo proyecto para construcción. En 2 años, como mínimo más, ese permiso debería estar aprobado. Y eso es demasiado Oiga, ¿en tiempo. serio? ¿2 a 5 años? 2 Yo a no me 5 imaginaba eso. años. Sí, eso antiguamente, y yo creo que cuando nos dos lo dedicábamos mucho más y estábamos en obra, eran 6 meses. Hoy son entre 2 y 5 años. ¿Y por qué ocurre eso? Exceso de trámite, aprobaciones cruzadas que hay, demasiados documentos que hay que legalizar ante notario, diferentes ventanillas, etcétera. Y también la falta de incentivo que tienen las municipalidades para revisar permisos más rápido, porque la municipalidad en rigor no tiene ningún incentivo de aprobar un permiso. ¿Ah? Más allá de hacer su trabajo, ¿eso usted? Más allá de hacer su trabajo. Y es más, existe, y yo también lo comentaba en otras ocasiones, hay un incentivo perverso, porque si tú tienes una municipalidad, por ejemplo, y que van a colocar o te piden una aprobación de una torre de 200 departamentos, ni siquiera tanto, o 100 departamentos, en rigor es más vecinos, más seguridad, más requerimientos de calles, de tráfico, que ese proyecto va a necesitar. O sea, es más problema para mí como alcalde, porque tengo que administrar más viviendas. Claro, y los vecinos no quieren más edificios. Y los vecinos no quieren más edificios. Entonces, es traer más gente a mi comuna y yo no tengo tantos recursos para administrar una comuna. Entonces, al final, los incentivos no están bien o no están bien pensados. O sea, el único incentivo real que tiene la municipalidad es el ingreso por el permiso, porque cuando se aprueba el permiso de edificación se paga el 5% del monto aproximado de la obra de construcción, es lo que se paga a la municipalidad por la aprobación del permiso. Entonces, pero eso no financia, por ejemplo, el tráfico, el taco que se pueda generar, la cantidad de vecinos nuevos, etcétera. Entonces, al final, las municipalidades, como no tienen un incentivo y además hay mucho trámite que cumplir, no se agiliza. De hecho, muchos de los permisos se atrasaron mucho en la pandemia porque la municipalidad dijo, ¿sabes qué? Toda esta gente que estaba en la dirección de obra ahora vaya a trabajar para la pandemia, etcétera, que esto es una buena decisión, pero esa gente nunca volvió después. Nunca volvió, las direcciones de obra,
muchas quedaron muy disminuidas en recursos, tanto económicos como de personas, y eso generó un retraso tremendo, y por eso hoy en día estamos hablando de entre 2 a 5 años el tiempo que se muere en aprobarse un permiso. ¿Y esto, doctor, por dónde saltó? Ya. Porque si era bien, antes eras más rápido los permisos, pero ¿quién dio la alerta? Bueno, ¿alguna entidad como la Cámara Chilena? Exactamente, tal cual. La ¿Quién Cámara prendió Chilena de la Construcción luz? levantó la alerta porque se empezaron a dar cuenta de que ya pasó la pandemia, termina de revisarme mi permiso y se atrasaban, entre medio cambios de alcalde, por lo tanto cambios también de criterios de revisión, porque un alcalde A puede revisar o aprobar y el alcalde B dice, sabes que no me gusta y lo rechaza. O empieza de cero porque yo no voy a hacerme cargo de lo que revisó el alcalde anterior, entonces empiezo de cero. Y eso se entendió, pero hoy ya que ya están avanzando, siguen la lentitud en la aprobación de los permisos o lisa y llanamente en la entrega de observaciones. ¿Sí? Nadie solicita mucho más allá de que aprueben de inmediato el permiso, sino que muchas veces la entrega de observaciones es muy lenta. Y este concepto de una victoria en el trámite de la ley habla de que se está conversando una ley, Claro. ya está media aprobada una ley. ¿Cuál es la victoria? Que como es un tema crítico para todo el rubro, Claro. ya, porque esto, si los permisos no se aprueban, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay trabajo. Sobre todo el Ministerio de Economía, el que está liderando esta ley, es que se logró aprobar entre los diputados en la Cámara Mixta la ventanilla única. Porque antes el permiso tenía que pasar por muchas ventanillas o ventanillas diferenciadas. Por ejemplo, yo tengo que ingresar para el IMIV, que es el impacto vial, en mi proyecto, después tenía que ingresar la dirección de obra, por otro lado, después si es que estaba, por ejemplo, en una ladera, tenía que ingresarlo a los canalistas, la asociación de canalistas, y así sucesivamente. Hoy en día ahora el proyecto está, entre comillas, aprobado, consensuado, que va a tener una ventanilla única. Es decir, yo voy a entregar mi proyecto a una única entidad y de ahí se va a distribuir, no se lo tengo que entregar a diferentes entidades. ¿Y eso ya está establecido un plazo máximo? Eso es lo que se quiere fijar. Se quiere fijar plazo máximo, que aunque la ley actual lo da, o sea, hay un plazo máximo de aprobación de permiso, las municipalidades pueden auto-otorgarse plazo. Y esa es la dificultad. Entonces la ley ahora lo que quiere, esta nueva ley, es que los plazos no puedan ser auto-extendidos, por así decirlo. Muy bien, entonces, ahí tenemos una buena noticia entre esta victoria Sí. y el alza en la inversión. O sea, a futuro se viene bien, por lo menos Sí. en el tarot de agosto. Sí, sí. Oiga, doctor, sigamos avanzando. Hablemos de nuevos proyectos. ¿Qué tenemos en el sector? Sí. Tal como lo conversamos, la idea es siempre terminar y hablar de cosas que también nos suban el ánimo, porque hasta muy poco el sector inmobiliario tenía bajando, ¿ya? Y entre las buenas noticias que han salido los reportajes, que muchos de estos reportajes también son para captar fondos, está que Inmobiliaria Tánica confirma su proyecto en Vitacura, ¿ya? Es un proyecto muy bonito, si usted tiene la oportunidad de ver las imágenes, como muchos de los proyectos que hoy en día se están gestionando están muy relacionados con el ecosistema, mucha área verde, los mapas de calor o el excesivo calor del hormigón está trabajándose muy bien arquitectónicamente. Entonces, si usted ve la imagen, es un proyecto bastante interesante y muy bonito que al final, cuando salen estas publicaciones en los diarios, son proyectos que probablemente van a partir en ejecución un poco más tiempo hacia adelante, pero el mensaje que da es que son proyectos que están en aprobación y que ellos están buscando interesados para ejecutarla. ¿Estos proyectos son habitacionales? ¿De qué Es tipo un de proyecto proyectos son? habitacional con un sector de oficinas también. ¿Ya? Súper. Es una mezcla. El otro proyecto también, o la otra noticia, es que de acuerdo a la información también de Collier, 26 nuevos, y de la Cámara Chilena de la Construcción, ingresaron a trámite de aprobación de permiso 26 nuevos proyectos multifamily, que en versión anterior hablamos de que el multifamily era la renta residencial, edificios para la renta. Así que ingresaron en el último trimestre 26 nuevos proyectos para ser aprobados de este estilo. Ojo, si no sabes qué es un proyecto multifamily, en el episodio anterior, Doctor Construcción nos dio una clase de proyectos multifamily, así que no te la puedes perder si quieres Sí. aprender más. Doctor, ¿qué más tenemos?
Y por el lado de infraestructura pública, Vías Chile se adjudica la concesión Santiago Los Vilos, ¿ya? También es una buena noticia, si bien no porque sea una construcción nueva, aunque ahí está pensado hacer una tercera vía Santiago Los Vilos, es más que nada porque da señales de que la inversión pública está bastante activa, ¿ya? Y de hecho eso lo enlazo también con la otra noticia que la semana pasada existió el lanzamiento del plan de licitaciones para el segundo semestre del MOP, que ellos tienen en cartera como programa para el segundo semestre cerca de 488 nuevas licitaciones de todo tipo, ¿ya? Siempre cuando el sector construcción, o sea, partamos de la base, la construcción para cualquier país es el motor de la economía. Cuando la construcción baja, la economía baja, el crecimiento país baja. Si la construcción está activa y fuerte, el crecimiento del país aumenta, ¿ya? El déficit de vivienda repercute en 2 o 3 años más y así sucesivamente. Entonces, activar el sector de la construcción es clave para el crecimiento del país, no solamente para los constructores, sino que para todo el país en general. Y bajo ese punto de vista, cuando el sector privado está lento, por inversión, es el sector público el que repunta y aumenta, entre comillas, o sostiene fuerza de trabajo. Y en este caso, el MOP ha estado bastante activo, con inversiones importantes en diferentes tipos de proyectos, y estos 488 licitaciones que están programadas son de todo tipo, proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura, así que en este saco cabemos todos. O sea, ahí la gente ya se podría... ¿Estos son los que se licitan a través de la plataforma Mercado Público? Solo a través de Mercado Público, sí. Esto no incluye, por ejemplo, las licitaciones privadas que puede hacer la municipalidad, etcétera, aunque dependiendo del monto también tienen que subir a Mercado Público, pero sino que son directamente de concesiones, arquitectura o obras públicas en general. Oiga, doctor, ¿y esta concesión Santiago Los Vilos, qué oportunidades trae para los colegas constructores? Bueno, estas concesiones requieren mucho trabajo. O sea, está de partida el equipo de Vías Chile, ¿ya? ¿Cierto? Que son el equipo que fácilmente puede tener una dotación mínima de 50 o 60 personas. Está de la mano también con la asesoría a la inspección fiscal, que son otras 20 y tantas personas más, de todo tipo, ingeniero en tránsito, gente de obras civiles, inspectores de seguridad, etcétera. Y además, gente relacionada al rubro, como venta de vehículos, maquinaria, instrumentos de medición. Cuando hay una relicitación, todo eso se compra de nuevo. O sea, es nuevo. O sea, yo no puedo ocupar y parte de las ofertas que ellos tienen que entregar no es, mira, ¿sabes qué? Yo tengo la camioneta ahí que tiene 80.000 kilómetros, la voy a reutilizar. No, todos estos son equipamientos nuevos, parte de la licitación desde cero, porque eso le permite a las nuevas empresas que quieran participar o competir, partir desde la misma vara. Todos parten con equipos nuevos. Entonces, una relicitación y que esa oferta se adjudique es una buena noticia para todo el rubro porque es recontratación de personal, muchas veces se necesita más gente para poder cubrir nuevos aspectos de la licitación, en ningún caso baja, y es compra de equipos, compra de maquinarias, compra de camionetas, entonces realmente moviliza un grupo importante de recursos. Oiga, y a largo plazo. Una consulta. ¿Vías Chile es la empresa que finalmente ejecuta o ellos son los mandantes y subcontratan las obras Ellos de son los mandantes en este caso bajo el punto de vista. Hay que entender que el sistema concesionado es un poquito más allá de mandante proveedor, ¿ya? Ellos tienen o lo que se adjudicaron es la mantención de la vía. O sea, todas las reparaciones, la reparación de las bermas, sacar los vehículos que cuando de repente tú quedas en pana. ¿Cómo funciona la autopista central? ¿Cómo funciona la autopista central? Todas estas vías también, y eso a través del pago de TAC o de peaje, Vías Chile recupera ese dinero. Pero ellos necesitan de muchos profesionales para mantener eso. Claro. Equipos que reparen, que mejoren, equipos de grúa y todo lo ¿Pero demás. la construcción la hacen directamente ellos o ellos subcontratan constructoras? Subcontratan, normalmente tienen muchos subcontratos, solamente los equipos de emergencia son parte de los equipos de ellos. Normalmente esto siempre se trabaja con mucho subcontrato. Y bueno, este mismo tramo en proyectos futuros tiene pensado hacer una tercera vía y eso es construcción neta. ¿Sí? La tercera vía Santiago Los Vilos y la tercera vía Santiago Viña del Mar
también están en carpeta y eso también es aumentar la capacidad de las carreteras. Y es trabajo de harto tiempo, porque generalmente todo lo que son trabajos de viales siempre se demora harto. Exacto, sí, lo vemos. Es cosa de pasarse y por pasamos, ahí entre Vespucio y ir a Viña. claro, tal cual, efectivamente. Y vemos que son proyectos de muy largo aliento. O sea, una buena noticia para Sí. el sector de la construcción. Amigos míos, ya hemos llegado al final de este episodio del podcast de CBA Capacitación en alianza con Doctor Construcción. Doctor, micrófono abierto para que salude a su audiencia ya el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Sigan siguiendo este podcast y también, como siempre, me pueden encontrar como Doctor Construcción en todas las redes sociales o como Rubén Centeno en LinkedIn. Únanse, suscríbanse, envíenme mensajes. Estoy abierto siempre a responder cualquier consulta del rubro de la construcción que ustedes requieran. Amigazos, y recuerda que si estás viendo este video a través de nuestra plataforma de YouTube, recuerda suscribirte, activar la campanita y con esos nos apoyas un montón. Es nuestro pago, por decirlo de alguna manera. Oye, tengo que saludar porque esta semana, doctor, te aprovecho de comentar, llegamos a los 5.000 ¡Wow! seguidores en YouTube, así que 5.000 constructores que apoyan el canal. Muchísimas gracias a todos, muchachos, por pertenecer a esta gran comunidad y básicamente eso nos va diciendo que el contenido les gusta y vamos a seguir aquí trabajando para ustedes. Así que Perfecto. muchísimas gracias, doctor, muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Y Cristian. nos siempre. vemos en el reporte del Tiki Tiki Ti de septiembre. De septiembre. ¿Cómo se vendrá septiembre? ¿Tiene alguna bolita mágica? A ver. Sí, mira, septiembre es el mes, por lo menos, que siempre se entregan más propuestas. Los privados y el MOP no les gusta mucho el 18 porque siempre de vuelta de 18 se entregan muchas propuestas y hay mucha apertura porque ahí se busca por la movilización que partan los proyectos en noviembre, diciembre, enero. Así que esperamos tener buenas noticias en el ámbito de adjudicaciones. De nuevos Muy bien, proyectos. entonces. Ya, pues que Esperemos así que sea. así sea. Un gran saludo para todos los amigos constructores que nos ven y, como siempre, amigos míos, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de CBA Capacitación.